Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal del fin de los tiempos. Hoy vamos a ver una advertencia del Señor en el libro del Apocalipsis para el tiempo actual. Pero antes vamos a orar para pedir que el Señor nos alumbre y nos ilumine acerca de este pasaje de la Escritura. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad para hacer este video y te pedimos que nos cubras bajo tu sangre, Señor, y nos libres, aleluya, en nuestra mente para poder entender lo que tú quieres que comprendamos a través de esta Escritura que tú has dado para este día, Señor. Que tu Espíritu Santo abra mi entendimiento y el de mis hermanos, Señor, y podamos comprender lo que a través de ella tú quieres decir a tu pueblo, Señor. Te damos gracias por esta nueva oportunidad de poder grabar un video en tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro del Apocalipsis en el capítulo 2. Vamos a ver los mensajes a las iglesias, pero vamos a tomar el primer mensaje que es a la iglesia de Efeso. Hay uno parecido con el tema que vamos a tratar hoy con la iglesia de Pérgamo, pero vamos a centrarnos en esto. Vamos a leer en el nombre del Señor desde el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta es una revelación directamente del Señor Jesucristo. Las estrellas que Él tiene en su mano dicen que son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y qué significa que es el ángel? El siervo que está a cargo de la iglesia, el Señor lo llama así. Bendito el nombre de Dios. Y los candeleros son las iglesias, las 7 iglesias del Asia. Pero esas iglesias hoy no están. Pero sí hay iglesias que responden a estas características y a las cuales el Señor les habla a cada uno sus virtudes y sus defectos. Y vamos a ver qué es lo que le dice a la iglesia de Efeso en este caso, que puede ser cualquiera de las que está hoy en el mundo. Bendito el nombre de Dios. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bendito el nombre de Dios. Es que es una iglesia buena, por lo que va diciendo el Señor aquí. Es una iglesia que ha trabajado mucho para Él. Bendito el nombre de Dios. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bueno, estas son las virtudes. Ha probado a falsos apóstoles, a falsos ministros, y los ha hallado mentirosos, falsos. O sea que para hallar que un predicador no es de Dios, hay que tener buen conocimiento de la doctrina. O sea que la iglesia en Efeso tenía un buen conocimiento de las doctrinas del Señor. O sea, conocimiento profundo de la palabra. Bendito el nombre de Dios. Porque acá tengamos en cuenta que esta palabra no está dirigida, aleluya, bendito el nombre de Dios, a cualquiera. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Usted le está dirigiendo al que está a cargo de al que el Señor puso a cargo de esa iglesia. Porque dice que son estrellas que Él tiene en su mano. O sea que no es alguien que ha sido puesto por hombre, no ha sido puesto por herencia, no ha sido nombrado en un consejo pastoral, ha sido nombrado por el Señor, como son los verdaderos siervos de Dios, nombrados por profecía, por el mismísimo Espíritu Santo, no por un consejo de pastores ni de obispos, como quieren llamarle, sino porque el Espíritu Santo habló, como allá en Hechos 13, apartadme a tal para la obra que le he encomendado. Es el Espíritu Santo a través de un profeta hablando, el que levanta a los siervos de Dios. A ti sea la gloria, Padre. Y el Señor conoce todo lo que ha hecho este siervo, bendito el nombre de Dios, y cómo ha trabajado. Bendito el nombre de Dios. Pero hay algo que al Señor no le agradaba de él. Bendito el nombre de Jesús. Y se lo dice. Le dice primero todo lo que está bien, cómo ha trabajado, su paciencia, su sufrimiento. Bendito el nombre de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El conocimiento de la palabra y de la doctrina ha hecho que
se empezara a enfriar un poco. Bendito el nombre de Dios. Dejar el primer amor. A pesar de que todos han trabajado arduamente por el Señor. Pero lo que pasa es que a veces ese trabajar tan arduamente por el Señor, el celo por la palabra, lleva a distorsionar un poco y olvidarse de lo que es el primer amor por el Señor. Bendito el nombre de Jesús. A alejarse, aleluya, de lo que se sentía en los primeros días, por el cansancio de la obra, por el transcurrir de los años. Bendito el nombre de Jesús. Se olvidó de muchas cosas que hacía en sus primeros tiempos. Y acá el Señor se los reclama, porque dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bendito el nombre de Dios. O sea que hay algo faltante en él. Hay algo que ha dejado y que él tenía por el Señor. Primer amor es cuando uno conoce al Señor y que me maten por Cristo, bendito el nombre de Dios. Dejar cualquier cosa por el Señor. Pero acá a él se le había olvidado esto. Bendito el nombre de Dios. Su arduo trabajo estaba bien. Pero una cosa es necesaria hacer, como dice la palabra, sin dejar de hacer la otra, sin dejar de tener la otra. Aleluya. Y eso influencia en la iglesia, bendito el nombre de Dios que está a su cargo. Porque eso los hermanos lo ven. El corazón a veces se endurece, a veces se hace más intolerante. Bendito el nombre de Dios. O viceversa. A veces con el pasar de los años, un siervo se hace tolerante y tolera cosas que no debería dejar pasar. Bendito el nombre de Dios, porque no son de Dios. Y cuando no son de Dios, no son de Dios, hermano. Bendito el nombre de Jesús, pase quien pase. Sí, pero hermano, los tiempos son los de Cristo. El pecado es pecado. Ayer, hoy y hasta que el Señor venga nos dijo, esto no y esto es no. Esto sí y esto sí. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Pero acá sigue diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea que dejar su primer amor le ha ocasionado una caída. Porque el guardar las formas y todo lo que hay que hacer en una iglesia lleva a eso. Dice la palabra que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Bendito el nombre de Dios. Y a veces hermanos viejos ven a un joven convertido al Señor, a un nuevito. Yo me acordaba cuando era como él. Bendito Dios, quiere decir que ya no eres como él. Cuando tú dices que yo me acuerdo cuando era como él, quiere decir que ya no lo es. Y bendito el nombre de Dios. Y eso es peligroso. Es una confesión, de alguna manera. Entonces eso me lleva a reconocer que hay algo que ese nuevito tiene, que yo ya no tengo, pero que nunca debería haber dejado de tener. Porque el Señor dice que lo tiene contra el que lo deja. No debo dejar ese primer amor. Si veo cómo actúa un nuevo y recuerdo que yo era como ese nuevo, alerta, que se te encienden las luces rojas, quiere decir que eso que tiene este joven, ¿tú lo perdiste? ¿Dónde? ¿Cuándo te has caído? Es una alerta que da el Señor. Tienes que ser como Él. El Señor es el mismo. Yo no puedo decir, no, cuando yo era nuevito era así y ahora soy asá. ¿Estás seguro que estás en el camino todavía, mi hermano? Cuidado que no nos deslicemos, dice el Señor. Hay que guardar porque dice, el que persevere hasta el fin, él se va a ser salvo. Hay que perseverar en la palabra, en la doctrina y en el amor del Señor. No tenemos que olvidarnos de nada. Por eso el Señor dice siempre, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y por eso, mi hermano, si cuando te levantas y das gracias, gracias Señor por aquel día en que me llamaste, gracias porque me bauticé, gracias por aquello. Hermano, usted siempre da gracias por lo que hizo hace 40 años el Señor. Gloria a Dios y todavía lo recuerda. Porque el Señor dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. A ti sea la gloria, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Acá en el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir? Que le quita a la iglesia. Shamakai. O sea que no es una cosa simple. Es algo grave perder el primer amor del Señor. Y si quita el candelero, que dice acá que el candelero es la iglesia, quiere decir que él lo quita de la iglesia. ¿Se salvará? Shamaya Santo.
Entonces, mi hermano, cuidado. Observemos a los nuevos para ver si todavía estamos como Él. Gloria al Señor, porque si nos alegramos junto con Él, porque sentimos el gozo con el que recién se ha convertido el Señor, y lloramos cuando se bautiza, bendito el nombre de Cristo, porque ahí está el Espíritu del Señor, y nosotros, nos gozamos con los que se convierten al Señor, porque sabemos que hay fiesta en los cielos, y como estamos en el Espíritu, sentimos esa fiesta hasta la tierra de los ángeles del Señor, porque un pecador se ha arrepentido. Aleluya, tú sigues en el primer amor, sientes, aleluya, bendito el nombre de Dios, alabado el nombre de Cristo, la presencia del Señor como en el primer día. No estar, sí, yo me acuerdo cuando antes sentía más la presencia de Dios, ahora no tanto. Mi hermano, cuando dices eso, reacciona. Bendito el nombre de Dios, tú tienes que sentir la presencia de Dios todos los días. Cuando doblas tus rodillas e invocas al Señor, el Señor te está escuchando siempre, mi hermano. Pero ¿qué pasa cuando ya no se presenta? Es una alerta, bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la gloria. Por eso le dice acá una advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Te está dando una advertencia y le está dando tiempo. Aunque ya queda poco, mis hermanos. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y aquí está el centro de esto. Los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Muchos han publicado cosas acá desviando de la verdad las cosas como para esquivar el bulto. Muchos hablan de que Nicolás era uno de los 7 diáconos y que había profanado la fe y que se había desviado y que nicolaíta significa seguidor de Nicolás y que seguían ciertas abominaciones y que comían los sacrificados a los ídolos y hacían cosas indebidas, vamos a decirlo así. Pero vamos a ver la verdad de esto, mis hermanos, porque en la iglesia de Pérgamo, cuando más adelante se puede leer, no habla de que aborrecen a los nicolaitas, sino que tiene contra ellos que retienen a los que mantienen la doctrina, que estaban ahí en la iglesia, los que retenían la iglesia de los nicolaitas. Entonces tenemos que saber, ¿y cuál es la doctrina de los nicolaitas? Porque hasta ahora no nos ha llegado nada a nosotros de que sepamos qué son los nicolaitas. Bueno, esta palabra viene del griego, son dos palabras unidas, parece ser que son así, una que significa Nico y Laos. Nico significa vencer, conquistar, el que tiene dominio sobre, o tener dominio sobre algo. Y Laos significa pueblo, de ahí sí viene la palabra laico, que más podemos conocer en nuestro tiempo. Entonces, es decir, gente, o gente que no tiene un conocimiento, digamos, de la palabra, el vulgo, como se le dice. Entonces, si lo unimos, ¿qué significa Nicolaos? Es dominio sobre el pueblo. Tener dominio sobre el pueblo. De ahí viene esta doctrina abominable, la cual Dios abomina. Pero vamos a ver en qué consiste esto, porque de ahí viene esto de que hay que tener dominio sobre el pueblo. Entonces esto pasa en cómo se organiza la iglesia. Vamos a ver cómo es esto. La iglesia de Dios tiene una organización cuasi horizontal, vamos a decir. La iglesia de Dios es un cuerpo. Es un cuerpo que en la tierra no tiene cabeza. O sea, no hay una cabeza visible, humana, en la tierra de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Él es la cabeza. Y nosotros, todos los miembros, conformamos el cuerpo de Cristo. Estemos donde estemos, desde el que limpia y barre hasta el más, digamos, hasta el pastor, todos
somos el cuerpo de la iglesia de Cristo. Entonces esta doctrina venía del romanismo, de tener una división y querer jerarquizar la iglesia entre los nicos y los laos, entre los que saben y los que no saben. Es decir, tendía a ser una jerarquía, como en otras religiones, que ya venía de antiguo esto, que estaba el que no sabía nada, que es pueblo, y los sacerdotes, que son los que tenían los secretos de la religión que sea y la administración de sus diversas, digamos, cultos, o como queramos que llamamos, los sacrificios que hacían. Entonces había una división, porque había cosas que hacía el sacerdote que no hacía el que era simplemente parte del pueblo. Ahí iban a los sacerdotes, y los sacerdotes eran alguien consagrado, ya, bueno, se los tenía arriba. Pero el Señor, cuando organizó la iglesia, no organizó esto, porque eso es de las religiones paganas, no es de la religión de la iglesia cristiana. Fíjense en que el Señor no puso a nadie, a ningún varón, por sobre toda la iglesia. Puso a 12 varones, a 12 apóstoles sobre su iglesia. Y Él era la cabeza sobre esos 12. Ya vemos que hay algo horizontal. No hay uno diciéndole, tú vas a ser la cabeza de la iglesia cuando yo me vaya y tú vas a manejar. No, puso a 12 apóstoles. Al principio los 12 apóstoles estaban juntos, todos ahí, o sea, era tipo asamblea lo que se hacía para gobernar la iglesia. Bendito el nombre de Dios. Pero bueno, después cada apóstol fue, digamos, extendiendo la obra en los lugares donde Dios le había dado de trabajar. Pero aquí en Éfeso había gente que pensaba que como las iglesias se extendían, los apóstoles tuvieron que poner auxiliares para ellos. Bendito el nombre de Dios. Tuvieron que levantar lo que se llama ancianos. Tuvieron que levantar diáconos para servir las mesas primero. Luego Pablo empezó a levantar ancianos para que lo ayuden con la extensión de la obra. ¿Y qué pasa con todo esto? Toda esta parte, que es la que toma la predicación de la palabra, la administración, digamos así, de lo espiritual, empezó a pensar de que ellos eran más que el hermano que está sentado escuchando en el banco. Parece que estar detrás de acá de un púlpito a mí me sube, me enaltece. Yo soy más. Cuando la palabra dice claramente que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, y que nadie menosprecie a nadie, y que no tenga más en menos a nadie que mí, sino que siempre tenga a mi hermano como mayor que yo. Aunque yo sea el pastor, aunque yo sea el apóstol, o sea el cargo que tenga, yo tengo que tener al otro como mayor que yo. A mi hermano que está sentado como mayor que yo, porque él es hijo de Dios. Yo hoy puedo estar aquí predicando. Estoy en más peligro que perderme que mi hermano que está sentado. Bendito el nombre de Dios. Porque tengo una responsabilidad que si me llego a equivocar y un desliz, acá ya me lo dice. Le está diciendo al ángel de Éfeso, si no se arrepentía, iba. Entonces, bendito el nombre de Dios, esto quería decir que esta doctrina nicolaíta quería dividir a la iglesia horizontalmente. Los que están arriba y los que están abajo. Los que son ministros y los que están ahí, tú calla y aprende que yo soy el que acá enseña. O sea, había una especie de altanería. Y eso ha seguido hasta el día de hoy, hermanos. Porque aún parece que eso es algo de que el hombre lo tiene naturalmente. El hombre busca el líder al quien seguir, el hombre natural, digamos, no el cristiano, buscan a quien tener por encima de él y que lo guíe. El pastor está pintando ahí en la iglesia. No, hermano, venga, siéntese, yo voy a hacer su trabajo, ¿cómo va usted trabajando? Y el pastor lo hace porque él se considera uno más de la iglesia. Porque él sabe que es un hermano más. Él es el pastor en el púlpito cuando tiene que administrar algo espiritual. Fuera de eso, es un hermano. Y no se avergüenza de llamar hermanos a sus hermanos. Y de estar con ellos y compartir una comida o lo que sea. Bendito el nombre de Dios. Porque somos hermanos con diferentes funciones. Pedro ya lo tuvo que advertir, somos como un muro que estamos como ladrillos ahí en la iglesia, unidos por un pegamento que se llama amor. A ti sea la gloria
Y el ladrillo que está abajo es el que está aguantando los ladrillos que están arriba. Y el ladrillo que está arriba en el coronamiento, que hace la vista, todo, es el que no soporta nada. Bendito el nombre de Dios. Entonces, estos nicolaitas empezaron a querer hacer jerarquizar a lo que no se debía jerarquizar. El Señor no hizo una estructura de pirámide, con una cabeza humana y todo lo demás. No, la estructura de la iglesia es cuasi horizontal. Hay 5 ministerios y los demás son auxiliares. E incluso los 5 ministerios tienen cada uno función diferente. Porque el apóstol está a cargo de una gran región. El pastor tiene la responsabilidad de las almas, de cuidarlas. El evangelista de ir a buscar nuevas almas. El maestro de enseñar la doctrina y preparar a los que van a hacer la obra del ministerio. El profeta de anunciar lo que el Señor le dé que deba anunciar. Y bueno, y los que ayudan, ancianos y diáconos. En esta semana, si Dios me lo permite, voy a ir subiendo algunos estudios que tengo sobre la organización de la iglesia de Dios de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque muchas iglesias piensan que el anciano es mayor que el diácono. Y no es mayor que el diácono. El anciano está a la misma altura que el diácono. El anciano tiene una función espiritual, el diácono una función material. Y los dos están a la misma altura porque los dos dependen de un siervo. Y el Señor dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros, sea su servidor. Y si quiere ser el primero, que sea su siervo. Por eso se le llama siervo al que está predicando la palabra, porque está sirviendo la palabra. Pero no es porque esté en un lugar de altura, de jerarquía. Los hermanos tienden a sacralizar al que está predicando y no debe hacerse eso, tener a los ministros como ángeles en la tierra, bendito el nombre de Dios. Si bien cuando el instrumento está detrás de un púlpito y le ha tomado el Espíritu Santo para dar la palabra, está Dios hablando a través de él. Obviamente, el Señor dice que se le dé honra, no que se lo idolatre, no que se le adore, que se le dé honra. Entonces esto, bendito el nombre de Dios, lleva a que muchas iglesias, al que está con un cargo, ya le llaman con un título, el reverendo, el obispo, el doctor. Bendito el nombre de Dios, cuando simplemente es el hermano. Algunas iglesias ya llevan el cuellito ahí secular, el que es el reverendo tal, en las iglesias evangélicas, bendito el nombre de Dios, como para ser distinguido de que él no es del pueblo, él es un ministro. Bendito el nombre de Dios, como si eso me diera algo más. A ti sea la gloria. Me da más responsabilidad y más carga. A ti sea la gloria. El Señor le dice a través de Pablo que los creyentes obedezcan y se sujeten a los pastores, porque ellos tienen que dar cuenta para que lo hagan, aleluya, sin quejarse, para que todo sea en armonía. La sujeción tiene que ser algo natural. No, ya lo pusieron en un cargo y ya es el que manda. Pedro dice, ruego a los ancianos que están en medio de la grey, o sea, entre vosotros. O sea que el anciano no dice que esté sobre vosotros, sino que está entre vosotros. Aleluya. Que apacentéis la grey de Dios. No como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey. O sea, Pedro mismo dice que no está poniendo al anciano por encima de la grey. Lo está poniendo al anciano entre la grey para que sea ejemplo de la grey. Y los hermanos sigan ese ejemplo porque saben, el anciano mira hizo así, en esto, y a ti sea la gloria. Pero ¿qué pasa? Hay en iglesias en que han querido jerarquizar todo y han puesto, mis hermanos, al grado de obispo. Sí, la iglesia ahí está, el obispo. Y ahora va a haber una unción de pastores y el obispo va a ungir a los pastores. Eso es una aberración total. En la iglesia evangélica, en otra iglesia, vamos a decir, por ejemplo, tienen otro tipo de organización. Está el sacerdote, el obispo, el arzobispo, bueno, pero esa es otra organización de otra iglesia. En la palabra de Dios, el obispo es el anciano. Si ustedes lo ven en la palabra, obispo es sinónimo de anciano, obispo significa supervisor. Y tiene la equivalencia de anciano, porque en ninguna parte aparece anciano y obispo, obispo anciano. Aparece anciano u obispo, son lo mismo, es el mismo cargo. Y entonces, ¿quién coloca al anciano? ¿Quién constituye al anciano?
Ale Casamaya Santo. Pablo le dijo a Tito, te puse en tal lugar para que constituyeses anciano así como yo te mandé. O sea que estaban constituidos por un siervo de Dios. Los obispos están constituidos por un siervo de Dios, por un Tito que estaba mandado por un Pablo. Y ahora ese que fue constituido resulta que es el que va a imponer mano y va a ungir pastores. Por favor. Cuando el obispo tiene que ser ungido por un pastor, porque el obispo es el anciano, y al que pone a los ancianos es el pastor. O sea, el pastor pone al anciano o al obispo. Pero hay iglesias que han dicho que no, vamos a ponerlo al hermano tal, el que nos ha dirigido durante años, él va a ser el obispo. Y está por encima de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, de todo, por ahí arriba. Es como que pongamos al peón a cargo de la obra. Y el arquitecto, el albañil y el constructor están obedeciéndole al peón. Algo así más o menos es. Eso es lo que hacen los nicolaitas. Poner cargos que no existen. Bendito el nombre de Dios. Alaba, llama, calla santo. Y querer decir que el obispo y toda su jerarquía, y se sientan en las iglesias ahí arriba, atrás del púlpito, como si fueran. Tendrían que estar sentados en medio de la grey, mis hermanos. El único que tiene que estar al frente es el instrumento que se ha elegido en ese momento para que dé la palabra. Oh, Ramayamacaya. Porque si no, hermanos, eso empieza, que el que está allá arriba ya empieza la altanería, la altivez. Bendito el nombre de Dios. Y un montón de desviaciones de la palabra. El Señor Jesucristo dijo que los reyes y los gobernantes de la tierra se enseñorean de las naciones que gobiernan. Pero dijo, no debe así entre vosotros. El que quiera ser el mayor debe ser como el menor. O sea que el Señor mismo advirtió que no haya esta jerarquización. Hay un instrumento para elegir, va a ser el hermano tal, va a predicar, él sube ahí al estrado donde está, obviamente, hará un púlpito para poner la Biblia, poderla leer y predicar, bendito el nombre de Dios, la palabra mandada. A ti sea la gloria, Padre. Pero no, ya ser un altar y con todos los que componen la parte ministerial, como si fueran semidioses guiando la grey. Y ya lo ungen a un anciano y ya la esposa es la anciana y ya cambió de categoría, ya parece que ha subido socialmente, ya está encima de las hermanas. Cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si un hermano lo han constituido como diácono, como anciano, gloria a Dios. Y su esposa sigue siendo una hermana más de la iglesia, si no tiene algún cargo como el de diaconisa que podría llegar a tener, o es maestra de niños, bendito el nombre de Dios. Entonces se ha desvirtuado todo, mis hermanos. Y ya inventan cargos. El pastor obispo, o el obispo tal, está a cargo de la iglesia y tiene 10 pastores a su cargo, un obispo. Qué aberración, mis hermanos, cuando el obispo tiene que estar debajo de un pastor, eso dice la palabra, porque está sujeto a él, porque el obispo no puede dar cuenta de las ovejas, el que da cuenta de las ovejas es el pastor y el apóstol, o alguno de los otros ministerios, ellos son los únicos que pueden dar cuenta. Los ancianos y los obispos no pueden dar cuenta, entonces ellos tienen que estar sujetos, pero esto no es una jerarquización, ¿por qué? Pero claro, han trazado una línea rica ahí y ellos están arriba y el pueblo está abajo. Eso significa el nicolaísmo. Dividir al ministerio del resto de la iglesia como si fuera una casta sacerdotal. Bendito el nombre de Dios. Alaba Shammacaya. Pablo, cuando iba a los lugares, era tendero, hacía carpas. Y él trabajaba. Tanto que a veces ha tenido que predicar con el delantal con el que estaba ahí cosiendo carpa. Porque dice que se llevaba el delantal de ellos los enfermos para ponerlo sobre los enfermos y sanar, pero era porque estaba con el delantal, o sea que estuvo predicando con el delantal con el que estaba trabajando. O sea que Pablo, aleluya, no tenía en poco estar trabajando para su sustento, bendito el nombre de Dios. Akabashamakaya. Dios hacía obras tremendas por su mano. Y él no tenía en poco todavía seguir trabajando para su sustento porque él sabía que era un hermano más entre los hermanos.
A ti sea la gloria. Él tenía la responsabilidad de cuidar al resto, como si fuera, digamos así, el hermano mayor, nada más. Porque Dios le había encomendado esto y aconsejar a los hermanos. Y vemos en la epístola a Filemón que no le daba una orden. A Filemón le dice, te ruego, hermano, que recibas a Onésimo, ahí que se le había escapado el esclavo, que lo recibas como hermano, te lo ruego. Por no decirte que te podía dar la orden, porque tú también te me debes. Y era el apóstol, así trataba a los hermanos. Y hoy en día hay pastores que se enseñorean de la grey y tratan a los hermanos y a las hermanas de una manera tan severa que no es lo que dice la palabra. Bendito el nombre de Dios. Ahí está el nicolaísmo, mis hermanos. Ahí está cuando se pierde el primer amor. No, sí, yo le voy a decir al hermano, va. Y se lo dice, pero carnalmente. Porque cuando el pastor tiene que reprender a una oveja, oh, Rabajalaya, santo a ti sea la gloria, mi Padre. Pide palabra de Dios, hermano. ¿Cómo le digo esto? Señor, Padre, a mi hermano. El Señor es el que tiene que hablar por su boca. Es el Señor el que reprende con amor, con redarguición para que no se pierda. No con reto para que el hermano se enoje. Ah, me voy de la iglesia. Y bueno, váyase. Esas no son palabras de un siervo de Dios. Oh, Ramasaya Santo. Y de esos hay muchos, hermanos. Lamentablemente. Y hay muchas iglesias mal organizadas. Organizadas como el nicolaísmo. Y con esto, el Señor. Vamos a ver lo que dice acá. Vamos a releer un poco acá. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea que esa altivez de la parte ministerial del Señor la aborrece. Somos todos partes del mismo cuerpo con diferentes funciones. A ti sea la gloria, Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, mis hermanos, esto es algo grave que está ocurriendo en las iglesias, que ocurre en muchas iglesias que están mal organizadas. Tengo una serie de videos sobre el ministerio en la que habla de la función de cada uno de los cargos, digamos, que ha puesto el Señor. Inclusive, hay uno que habla precisamente de toda esta organización, cómo está organizada según la palabra. Y ahí pueden verse que, bendito el nombre de Dios, hay muchas iglesias que están mal organizadas, mis hermanos. Si hay un pastor en la iglesia, aleluya, y no hay un apóstol, el pastor es el que está responsable de todos, responsable, y a quien se deben sujetar todos. No puede ser un obispo el que esté a cargo de una iglesia. Un obispo siempre debe estar en sujeción a un pastor, a un apóstol, a un evangelista, a otro ministro, que ha sido levantado por Dios, porque el obispo no es levantado por Dios. El obispo es puesto por un siervo, el obispo es puesto por un pastor, por un apóstol, por un evangelista. Por ellos son puestos los obispos. Entonces, ¿cómo puede ser que el obispo después unja al pastor? No, porque el obispo no fue elegido por Dios. Y es más, y cuando el Señor levanta a dos apóstoles en Antioquía, no fue ni siquiera otro apóstol el que lo ungió a Pablo y a Bernabé. Fue un maestro y un evangelista, para que veamos que simplemente tenían que ser uno de los 5 para ungir a otro de los 5, bendito el nombre de Dios. Que no había una jerarquía establecida más que aquel para que lo ponga. No, estaban todos ahí, puestos en común, bendito el nombre de Dios, respetándose. El hermano que es evangelista respeta la obra del hermano que es el maestro, y el profeta, del pastor. Todo en armonía, mis hermanos, pero respetando lo que dice la Biblia y no creyéndose nunca mayor que los hermanos que están a su cargo. Oh, Rabajalaya Santo. Dios nos libre a todos los que estamos con algún ministerio dado por Dios de esto, mis hermanos, porque nos ponemos en el peligro de este hermano que estaba acá en Efeso, que si no se arrepentía podía perder todo. Bendito el nombre de Dios, mis hermanos. A ti sea la gloria. Esta es una enseñanza que el Señor ha querido que demos para que entendamos que todos los hermanos somos iguales delante de Dios. Ni yo, porque sea un siervo de Dios, soy más que nadie, mis hermanos. Es más, puede haber hermanos que me están escuchando que sean hasta más espirituales que yo. Gloria al Señor.
Y pido siempre que oren por mí, mis hermanos. Yo oro por los que me piden y por todos los que me escuchen en estos videos. Y también ruego que oren por mí, para que me sea dada siempre la palabra. Porque a mí me es un agrado compartir esto con ustedes, mis hermanos. Bendito el nombre de Dios. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado, le doy gracias a Dios porque hoy lo puedo hacer. Por eso, mis hermanos, vamos a orar y para que el Señor nos ayude con el tramo corto que nos queda todavía por recorrer. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta tu palabra y te pido que tú, Señor, mi Ajasaya Santo, alabas a Samay Santo Padre, llegues con esta palabra a todos los que tienes que llegar, especialmente a los que han organizado mal sus iglesias, para que no se pierdan, como este ángel de la iglesia de Efeso que había perdido su primer amor, y Señor, le ibas a quitar todo si no se arrepentía. Te pido que le concedas que se arrepientan a todos aquellos que se han equivocado, que han caído en error. Que tu misericordia los alcance, Padre, en cada iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, y tú guardes al que es inocente igual que desconoce, Padre. Para gloria de tu nombre te lo pido, Señor. Y te doy gracias, Santo Dios, porque tú Shamalayas Santo, porque tú siempre nos oyes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es este video y será hasta el próximo, si Dios así lo permite. Amén. Eres digno de abrir